Vamos a comenzar hablando de una manera general sobre cuáles son las posibilidades de conocer la cultura indoeuropea que tenemos, porque al fin y al cabo la religión es un aspecto más que integra ese conjunto de elementos que constituyen la cultura de un determinado pueblo, de una determinada nación o de una determinada sociedad. Para ello voy a partir recordando un hecho que en la conferencia que muchos de ustedes tuvieron ocasión de oír hace un par de días en esta misma sala, mi compañero, el profesor Juan Antonio Álvarez Pedrosa, ya les explicó. Recuerdo muy brevemente que la hipótesis indoeuropea es una hipótesis científica de base lingüística según la cual existe todo un conjunto de lenguas, las lenguas de la familia indoeuropea, que se parecen tanto entre sí, especialmente en sus fases más antiguas, las que tenemos documentadas en un momento más antiguo de la historia, se parecen tanto entre sí esas lenguas que la única manera de explicar esas semejanzas es asumiendo que todas ellas proceden de un antepasado común que ya no existe, el indoeuropeo, o como a veces solemos decir de manera más técnica, el protoindoeuropeo, y de la misma manera que a partir de una lengua como el latín, y específicamente el latín vulgar, se desarrollaron las lenguas romances, también en este caso tenemos que asumir que a partir de esa lengua prehistórica, el indoeuropeo o protoindoeuropeo, se desarrollaron todas las lenguas de la familia. Una familia que, como también saben, después de la conferencia del martes, es una de las que más difusión ha tenido a lo largo del mundo y aunque su origen está pues, en algún lugar, que luego vamos a intentar precisar un poquito más, en Eurasia, se ha expandido por los 5 continentes de tal manera que lenguas indoeuropeas se hablan hoy en día por todo el mundo. Este otro mapa nos sirve ya para ir centrando la cuestión porque, como pueden ver en él, vemos la distribución de algunas de las familias que tenemos documentadas en la antigüedad y ya ven el ámbito en el que nos movemos. Es decir, los testimonios más antiguos de las lenguas indoeuropeas van a aparecer en una zona que abarca pues, el Próximo Oriente y la parte más oriental de Europa, pero que también va a llegar hasta la India y con la expansión sobre todo de los pueblos celtas va a alcanzar el extremo occidental de Europa. Claro, a partir de esta situación, lo que nos tenemos que plantear es, bueno, cómo llegaron estos pueblos hasta los lugares donde los encontramos cuando empezamos a tener documentación histórica y documentación arqueológica acerca de ellos y, si me permiten la forma de expresarlo, tenemos que hacer el recorrido hacia atrás. Tenemos que rebobinar para entender a partir de dónde surgieron, es decir, dónde se produjo un fenómeno que técnicamente en los estudios denominamos etnogénesis, es decir, el proceso por el cual surge un pueblo, en este caso el pueblo indoeuropeo, dónde se produjo ese proceso de etnogénesis del pueblo indoeuropeo y cómo a partir de ese lugar originario, lo que técnicamente denominamos la patria originaria, o a veces manteniendo un tecnicismo alemán denominamos Urheimat, bueno, pues cómo a partir de la localización de esa patria originaria se produjo la expansión hacia los lugares donde han visto que encontramos asentadas las lenguas indoeuropeas en un primer momento, en su documentación más antigua. Aquí les he puesto simplemente un mapa que recoge pues, una síntesis de algunos de los modelos que se han postulado, donde, como pueden ver, pues, tenemos, por un lado, se contempla la llamada hipótesis neolítica Anatolia de surgimiento de los indoeuropeos en esta zona, pero después ven la que es la hipótesis que goza mayor aceptación hoy en día, que es situar, como ya quería pues una investigadora muy notable del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, la profesora lituana Marija Gimbutas, tenemos que contar con una localización en esa zona de las estepas al norte del Mar Negro, en lo que es actualmente sobre todo el sur de Ucrania, pero también un poquito al sur del territorio de Rusia.
Bueno, pues seguramente si se localizaba ahí esa patria originaria, pues por movimientos que podemos seguir arqueológicamente y que tenemos que hacer casar con los datos lingüísticos de relación entre las diferentes lenguas, podemos llegar a establecer estos modelos que además hoy en día se pueden completar con análisis genéticos, de tal manera que, como ven, estas cuestiones que estamos abordando ya no pueden tratarse de manera aislada entre las diferentes ciencias, sino que tiene que haber una combinación de métodos y aproximaciones para poder llegar a tener una imagen lo más realista de cómo se produjo esta expansión y este movimiento de los pueblos indoeuropeos. Luego volveré un poquito más sobre esta cuestión. Ahora lo que me interesa es resaltar una idea que es importante que tengamos en cuenta, y es que hemos definido fundamentalmente el concepto indoeuropeo de una manera lingüística. Es decir, básicamente, cuando hablamos de indoeuropeo, estamos hablando de hablantes, valga la redundancia, de lenguas que pertenecen a esa familia. Entonces, si todas esas lenguas, como ya hemos dicho, proceden de una única lengua prehistórica, esa lengua debió hablarse en un momento determinado y en un lugar determinado. Lo veíamos en el mapa anterior, el lugar o los lugares que resultan más verosímiles para la localización de esa patria originaria de los indoeuropeos, pero sobre todo lo que me interesa resaltar ahora, y esta diapositiva me gusta mucho porque permite hacerse una idea muy interesante de cómo eran estas sociedades prehistóricas para los propósitos que son relevantes para nosotros en este momento. Si existe una comunidad lingüística, esa comunidad tiene que compartir también una serie de rasgos culturales. Ya digo que especialmente en un momento como el que nos estamos moviendo, que es un momento de la prehistoria. Aquí, como pueden ver en la ilustración, pues no digo que esto represente la cultura indoeuropea, porque no lo es y no se creó con ese propósito la ilustración, pero ya ven que está acompañada aquí de una serie de animales domésticos, de la utilización de unos tipos determinados de vasijas, de unas prácticas que, bueno, para nosotros son banales, porque elementos como el tejer, pues para las personas de hoy en día casi es algo arcaico o que se mantiene por afición o por tradición, pero en aquel momento pues, era tecnología punta. Ven lógicamente el dominio del fuego, algunas habilidades metalúrgicas. Entonces, bueno, pues esa comunidad a la que llegamos, la comunidad de hablantes de la protolengua del indoeuropeo, ya digo que necesariamente también tenía que compartir una serie de características culturales y una serie de características sociales. La pregunta que se nos plantea entonces es cómo podemos conocer esa cultura indoeuropea. ¿Qué herramientas, qué metodologías, qué elementos tenemos para poder llegar a decir algo con seriedad, digamos que con peso científico, acerca de la cultura que rodeaba a los hablantes del protoindoeuropeo? Y aquí hay que mencionar una metodología que ya se empezó a utilizar desde el siglo XIX. Ya ven que las primeras referencias las encontramos en esta obra de Pictet, Los orígenes indoeuropeos o los arios primitivos, ensayo de paleontología lingüística, que apareció en 2 volúmenes, ya ven, un poquito después de mediados del siglo XIX. Bueno, esta metodología que denominamos paleontología lingüística, a veces verán que también se denomina arqueología lingüística. Pueden utilizarlo como sinónimos porque básicamente se refiere a lo mismo. Y el razonamiento es muy sencillo. Si somos capaces, mediante la comparación del vocabulario, del léxico de las diferentes lenguas indoeuropeas y especialmente de las lenguas indoeuropeas antiguas, si somos capaces de reconstruir determinados elementos del vocabulario, del léxico de esas lenguas, lógicamente esa realidad a la que alude ese léxico debía existir y ser conocida por los indoeuropeos. Les he puesto un par de ejemplos de ámbitos diferentes, uno social y otro, digamos, de elementos de realidad, en este caso de animales que los antiguos indoeuropeos debían conocer. Por un lado, pues tenemos una correspondencia entre algunas palabras. La primera que tienen es la del antiguo indio, es decir, del sánscrito, donde tenemos la palabra Raj.
Tenemos en latín la palabra para rey, rex. Tenemos estos bien conocidos segundos elementos de nombres en lenguas celtas y específicamente en galo, en rix. Por cierto, el nombre Asterix no es real, pero Rix sí que es un elemento que, como ven, aparece muy frecuentemente en la onomástica gala. A los galos, es decir, a esas poblaciones celtas antiguas de lo que hoy es básicamente Francia y también algunas zonas de Bélgica y de los alrededores de la actual Francia, a esas poblaciones galas, sobre todo a la aristocracia, les gustaba tener nombres muy rimbombantes del tipo pues, el rey del mundo, el rey de la batalla y cosas así, de tal manera que ese elemento Rix aparece con frecuencia en la onomástica. Bueno, pues entonces, si tenemos una palabra que tiene correspondencias fonéticas, y aquí recuerden lo que ya se vio en la sesión pasada, para establecer que dos o más lenguas pertenecen a la misma familia lingüística, lo importante es poder establecer esas correspondencias fonéticas regulares que garantizan de una manera científica que esas lenguas están emparentadas. Bueno, pues aplicando esas correspondencias fonéticas regulares, nosotros somos capaces de llegar a reconstruir palabras, en algunos casos a lo mejor no palabras enteras, pero sí raíces, y a partir de la comparación de los significados que tienen en las diferentes lenguas indoeuropeas antiguas, podemos, cuando la situación es favorable, determinar cuál debía ser el significado originario de esa palabra en la lengua prehistórica, en protoindoeuropeo. Bueno, entonces en el ámbito social, si las lenguas indoeuropeas nos permiten reconstruir una palabra que significaba rey, entonces podemos asumir que en esa sociedad existía esa figura, porque de lo contrario pues, no existiría una palabra para ella. No puede existir esa palabra sin que exista el concepto y la realidad a la que hace referencia. Lo mismo sucede en otro ámbito, como es el de los animales domésticos, cuando comparamos la palabra que significa oveja en diferentes lenguas indoeuropeas antiguas. Aquí les he puesto algunas de ellas, no todas las que la tienen atestiguada, pero está atestiguada en latín ovis, la tenemos en griego ois, la tenemos en antiguo indio, en sánscrito avi y en varias lenguas más de la familia. De tal manera que eso nos permite decir, bueno, pues si existe una palabra para oveja que podemos reconstruir para esa protolengua, para el indoeuropeo, es que los indoeuropeos conocían la oveja. Claro, a lo mejor estos ejemplos les parecen banales, pero ya digo que estamos moviéndonos en un terreno de la prehistoria en el que, pues, por ejemplo, tenemos que intentar determinar si esa sociedad indoeuropea era una sociedad paleolítica o neolítica. Es decir, la tecnología que podemos reconstruir a partir de la comparación entre los elementos léxicos es una tecnología que refleja un estadio paleolítico o un estadio neolítico. Y dentro del neolítico, ¿en qué fase del neolítico? Bueno, pues para eso nos va a servir esta comparación y ahora les voy a poner algunos ejemplos. Pero antes de seguir, quiero que tengamos clara una cuestión, y es que a la inversa no funciona. Es decir, el hecho de que una palabra no pueda ser, o la palabra, mejor dicho, para un concepto, para una realidad, no pueda ser reconstruida para el protoindoeuropeo, no permite afirmar que los indoeuropeos no la conocieran. Es decir, eso no podemos saberlo porque, por poner un ejemplo banal, fíjense que del latín al español ha habido palabras que han cambiado. En latín la palabra para hermano se dice frater y en español se dice hermano. Bueno, pues el que no podamos reconstruir a partir del español, aunque sea a partir de otras lenguas románicas, aunque no pudiéramos reconstruir la palabra para hermano, lógicamente hermanos hay en cualquier sociedad humana. Entonces, por eso digo que a la inversa no es una prueba definitiva. Si la palabra y por tanto el concepto y la realidad se pueden reconstruir, podamos estar seguros de que lo conocían, pero el argumento inverso tenemos que manejarlo con cuidado para no caer en incoherencias y en cosas poco lógicas. Bueno, ya digo que esto es un método que se conoce desde el siglo XIX. Aquí les he puesto simplemente como curiosidad, si quieren, historiográfica o para a quienes les gusta pues, estas publicaciones que ya tienen pues, casi 2 siglos,
Pues la portada del libro original de Adolphe Pictet y luego también una parte del índice para que vean lo exhaustivo que intentó ser, porque abordó cuestiones, pues por ejemplo, de términos relativos al clima, abordó también cuestiones relacionadas con términos geográficos y topográficos, tenían una palabra para montaña los indoeuropeos, tenían una palabra para mar, y también cuestiones de lo que él denominaba historia natural, por ejemplo, los minerales. Y es lo que les decía, esto es interesante, porque recuerdan de la clasificación de las etapas en la prehistoria que el conocimiento de los metales y sobre todo el dominio de la metalurgia asociada a ellos fue algo paulatino y es interesante saber en qué medida estas poblaciones, este pueblo indoeuropeo lo conocía. Por ver algunos ejemplos, pues tenemos la seguridad de que esa sociedad indoeuropea es una sociedad posterior al Paleolítico. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque tenemos datado el momento en el que se empiezan a conocer las técnicas de hilado y la comparación entre las diferentes lenguas indoeuropeas nos permite reconstruir una raíz, que es la que les he puesto aquí. Recordarán ya de la conferencia anterior que cuando se trata de una reconstrucción, es decir, no es una palabra atestiguada realmente en una lengua, sino que es el resultado del proceso de reconstrucción a partir de la comparación entre las diferentes lenguas, cuando es una palabra reconstruida le ponemos siempre un asterisco delante, para de esa manera estar diciendo, ojo, esto es algo que hemos reconstruido por aplicación del método comparativo, pero la palabra o la raíz tal cual no está atestiguada en las diferentes lenguas. Lo que están atestiguados son derivados o evoluciones de esa raíz. Bueno, pues a partir de diferentes palabras que significan hilo, hilar y conceptos relacionados, se puede reconstruir una raíz que significa hilar en las lenguas indoeuropeas. Bueno, pues esto supone que tiene que ser un momento posterior al Paleolítico porque a partir de los estudios arqueológicos sabemos que es solo en ese momento cuando empiezan a conocerse técnicas de hilado. Sabemos, además, tenemos evidencia cierta de que la sociedad indoeuropea es una sociedad que refleja un estadio neolítico. ¿Por qué? Bueno, pues fíjense que es muy interesante el que podemos reconstruir incluso la palabra para arado. Como tienen en la pantalla, estos elementos que aparecen con H's y subíndices es lo que técnicamente denominamos las laringales, es un elemento de la reconstrucción fonética del indoeuropeo en el que no puedo entrar porque nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, fíjense de las reconstrucciones que hacemos los que nos dedicamos a lingüística indoeuropea a partir de la comparación de palabras como latín aratrum, griego arotron, irlandés arim, antiguo nórdico arther, lituano arklas o tocario are, pues resulta posible reconstruir esa palabra para el arado. Bueno, pues esto es muy interesante. Si había una palabra para arado en protoindoeuropeo, eso quiere decir que conocían el arado. Bueno, pues estamos en un estadio posterior al neolítico. Sabemos además que debía ser un neolítico ya cerámico, es decir, que es una sociedad posterior al 6500 a.C. Todo esto lo vamos datando porque conocemos arqueológicamente en qué momento empiezan a desarrollarse esas técnicas. Ya digo que para nosotros es algo banal, pero todos estos procedimientos, todos estos procesos eran innovaciones tecnológicas que fueron produciéndose en la prehistoria. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues nuevamente porque con la comparación entre las diferentes lenguas indoeuropeas, tienen en la pantalla pues esa raíz teik, a partir del latín fingere, de griego teijos, del antiguo indio del sánscrito degmi, el antiguo irlandés diyen, el antiguo ruso dieja, etc., pues podemos reconstruir una raíz que significa modelar y más específicamente modelar el barro, es decir, que esas técnicas relacionadas con la fabricación de la cerámica se conocían. Más aún, también conocían la rueda y de hecho tenemos dos palabras que significan rueda con una distribución diferente en las lenguas indoeuropeas, pero ya ven que no es una distribución
que nos permita pues, hablar, por ejemplo, de lenguas indoeuropeas occidentales o lenguas indoeuropeas orientales, sino que tenemos estas dos palabras, una que tiene su reflejo en el sánscrito chakra, en griego kyklos, o incluso hasta hoy en día se encuentra en las lenguas germánicas, es la palabra de inglés will, y otra palabra que también ha llegado hasta nosotros en nuestra propia lengua, porque es la palabra que está en latín rota, que tenemos todavía en las lenguas germánicas, alemán rat, tenemos también en lituano ratas, en avestico raza, ya con el significado de carro, y en sánscrito también ratha, con el significado de carro. Bueno, pues el conocimiento de la rueda supone que si era una rueda utilizada para la producción cerámica, porque esto es importante conocerlo desde el punto de vista de la arqueología prehistórica, la rueda que se conoce más antigua no es la rueda para los vehículos, sino que es la rueda utilizada para la cerámica, pues entonces estaríamos a finales del quinto milenio antes de Cristo, y si ya es la rueda utilizada para el transporte, eso nos llevaría a un momento en el que ya estamos en el cuarto milenio antes de Cristo. Con lo cual, bueno, ya ven que podemos tener una información interesante. Y también esto nos sirve para completar la imagen, para poder trazar, más que completar, para poder esbozar el área geográfica en la que debemos situar esa sociedad indoeuropea. Les he puesto aquí pues, un simpático salmón, porque es una palabra que ha dado mucho que hablar dentro de los estudios de lingüística indoeuropea, porque es una palabra que podemos reconstruir para la protolengua. Es la palabra laxo a partir de la comparación entre palabras que encontramos en diferentes lenguas indoeuropeas. Claro, entonces, ¿qué hacemos en los estudios que intentan situar esa sociedad indoeuropea en el tiempo? Ya lo hemos visto, y ahora en el espacio. Bueno, pues ver cuál es la distribución del salmón, de la especie salmón. Puede haber habido variaciones, lógicamente, y quienes se dedican a esto, los paleozoólogos, pues lógicamente las tienen en cuenta, y eso nos sirve a nosotros, a quienes nos dedicamos al estudio de la cultura indoeuropea, para poder hacer ese intento de situar dónde estaba la patria originaria de los indoeuropeos. Bueno, pues aquí tienen un mapa de distribución que tendremos que hacer casar pues, con otros elementos, como el hecho de que también podamos reconstruir para el protoindoeuropeo la palabra pagos, que significa haya, a partir de la palabra latina fagus. También la tenemos atestiguada en topónimos de lenguas celtas antiguas, en el inicio de vaga, con, es un derivado a partir de esa palabra en galo. Tenemos también la palabra atestiguada en las lenguas germánicas, en griego, en albanés. Bueno, pues también conocemos la distribución del haya y tenemos que empezar a casar todos estos elementos. Así que bueno, ya ven cómo es un procedimiento interesante. He puesto aquí 3 ejemplos más porque bueno, pues, siempre llaman la atención y son muy interesantes. La palabra para lobo la podemos reconstruir muy bien y ya ven ahí todos los reflejos, no se los voy a leer todos para no cansarles, pero ya ven que tenemos muy buenos reflejos de esa palabra vlkos, que es la palabra para lobo en protoindoeuropeo, y ahí tienen los reflejos en las diferentes lenguas. Tenemos también, se puede reconstruir la palabra para oso, una palabra algo así como arctos, a partir del latín ursus, de hitita hartaka, del griego arctos y el resto de palabras que tienen en la pantalla. Podemos reconstruir también la palabra para zorro con una alternancia que les he reflejado en el inicio de la reconstrucción. Ven que tenemos 2 formas con diferentes grados vocálicos. Esto es algo normal dentro de la reconstrucción que hacemos y tiene una explicación morfológica y derivacional dentro de las lenguas indoeuropeas en la que ahora tampoco voy a entrar. Pero bueno, pues podemos reconstruir la palabra. Luego los indoeuropeos debían estar en contacto con estos animales. Claro, no tenemos una palabra para dromedario, por ejemplo, o no tenemos una palabra pues, para referirnos a especies como el elefante que encontramos en otras distribuciones geográficas. Así que ya ven que esto no es banal, es decir que aunque sea fragmentaria esta reconstrucción, porque no estamos seguros de que podamos reconstruir todo lo que había, pero sí que nos va dando una imagen geográfica. Bueno, entonces esto sería el método básico, que ya digo que es el de la paleontología lingüística o el de la arqueología lingüística, pero con eso llegamos hasta un determinado punto. Y también lo que hacemos es aplicar
otros métodos que denominamos de forma genérica métodos textuales, en los que reconstruimos rasgos de la cultura indoeuropea, ya no porque esté exactamente la palabra, sino porque encontramos datos iguales o muy parecidos entre las diferentes lenguas indoeuropeas antiguas. Claro, esto dirán o pueden pensar que tiene menos base metodológica, pero también es aceptar y constatar una realidad, como es la del cambio léxico, que las mismas realidades van cambiando de denominación en la historia de las lenguas, y por otro lado, en ámbitos como el que vamos a abordar, el de la religión, pues es algo con lo que tenemos que contar especialmente porque los nombres de divinidades, aunque nos parezca que debería ser algo muy estable y que no debería cambiar, pero con mucha frecuencia cambian. Fíjense, por ejemplo, en una divinidad de la antigua India, que seguro que todos ustedes conocen porque es un dios muy conocido del hinduismo, Shiva. Bueno, pues el nombre más antiguo de Shiva dentro de los textos védicos no era Shiva, que es un epíteto que significa algo así como el benefactor, el benevolente, sino que su nombre más antiguo era Rudra. Y como en los himnos védicos aparece con una imagen de un dios ciertamente colérico al que hay que aplacar, pues al final se le acaba llamando eso el benefactor, el benéfico, el benevolente, para de esa manera aplacarle. Y al final lo que empezó siendo un epíteto acaba convirtiéndose en el nombre de la divinidad. De tal manera que, bueno, pues podríamos optar por decir no podemos reconstruir más allá, pero merece la pena, y lo van a ver en el ámbito de la religión, comparar también desde este punto de vista, aplicando las metodologías textuales y no únicamente léxicas, para poder avanzar más en nuestro conocimiento. Bueno, entonces aquí hemos dibujado la metodología general que podemos aplicar para llegar a conocer elementos de esa sociedad, de esa cultura indoeuropea. Ya ven que resulta con frecuencia más fácil cuando se trata de elementos materiales, es decir, pues las palabras para minerales, las palabras para animales, etc. Cuando nos movemos en un plano de la cultura que es mucho más abstracto, como es el plano de la religión o del pensamiento, pues ahí es por lo que tenemos que recurrir a este tipo de métodos. No se preocupen que más adelante les voy a poner ejemplos de la aplicación de esos métodos que no siguen el léxico y cómo han podido permitirnos profundizar en algunas cuestiones importantes acerca de la ideología de los pueblos indoeuropeos. También es importante tener en cuenta cuáles son nuestros puntos de partida, porque claro, vamos a aplicar estos métodos textuales o vamos a aplicar estos métodos de comparación léxica, pero ¿a partir de qué? Pues lógicamente lo que nos va a servir son las tradiciones religiosas de los pueblos indoeuropeos más antiguos para poder compararlas entre ellas y ver cómo podemos ir retrotrayéndonos, yéndonos más hacia atrás, hacia esa cultura de los pueblos indoeuropeos. No voy a poder entrar en detalle en todo ello porque hablar de la religión hitita o de las otras tradiciones religiosas que van a aparecer en las siguientes diapositivas pues merecería no una sesión sino muchas sesiones para poder hacer una presentación con rigor y en profundidad, pero creo que sí que merece la pena repasarlas, sobre todo para ver dónde tenemos algunos de los límites y cómo los cambios religiosos y la época en la que se ha producido la documentación de las diferentes familias lingüísticas y, por tanto, de los elementos culturales y religiosos asociados con ellas, influyen en que nos resulten más útiles o menos para esa reconstrucción. Van a ver que en las religiones que tenemos atestiguadas en época más antigua nos vamos a encontrar con religiones de un marcado carácter politeísta. Eso es así en el caso de los hititas. Aquí les he puesto algunos de los relieves del santuario de Yasilikaya, que es un santuario que está muy cerca, a unos pocos kilómetros de la capital del imperio hitita, de Hattusa, es decir, estamos en el segundo milenio antes de Cristo, concretamente para este santuario pues, a finales del siglo XIII antes de Cristo. Y bueno, pues simplemente he puesto algunas representaciones porque se trata de un santuario, ya digo, muy importante y además vinculado con la capital, y esta multiplicidad de dioses que aparecen reflejados en algunos de los frisos que integran los relieves que encontramos en Yasilikaya,
se percibe ya algo que encontramos en los textos hititas. La capital del imperio hitita, Hattusa, es denominada muy frecuentemente en los textos hititas como la ciudad de 1000 dioses, la ciudad de los 1000 dioses, de tal manera que ya ven que está reflejando un politeísmo exacerbado, pero además un politeísmo muy interesante porque, dada su situación, en la religión hitita vamos a encontrarnos elementos propiamente de tradición indoeuropea junto con una mezcla de elementos que los hititas han adquirido en contacto con las culturas del Próximo Oriente. No olvidemos el influjo cultural del acadio, por ejemplo, y de las religiones de esas sociedades vinculadas con las lenguas semíticas en el Próximo Oriente, y eso ha tenido un peso en la configuración del panteón hitita, de tal manera que en él no hay solo tradiciones indoeuropeas, sino, como es normal, las religiones son el resultado pues, de una evolución, de una mezcla entre lo que uno lleva y lo que se va encontrando en los lugares a los que se desplaza. Bueno, como quizá no todos ustedes estén familiarizados con la religión hitita, he puesto aquí simplemente algunos de los ciclos míticos, algunos de los temas que aparecen dentro de la religión hitita, importantes. El ciclo de Kumarbi, que es una historia muy interesante porque tiene paralelos a esas luchas entre dioses y esas sucesiones de dioses, dioses más jóvenes que derrotan a su padre y acaban convirtiéndose en el dios supremo. Entonces, pues, por ejemplo, eso lo encontramos en el ciclo de Kumarbi, donde se van sucediendo diferentes generaciones de dioses y el dios hijo del anterior pues acaba derrotando a su padre y primando entre los dioses. Tenemos también una historia que es muy conocida en diferentes ámbitos y, de hecho, es una historia que, de acuerdo con los estudios de Calvert Watkins, que fue durante mucho tiempo el catedrático de Lingüística Indoeuropea de Harvard, dedicó un libro a estudiar este mito de cómo se mata a la serpiente, cómo encontramos un vocabulario relacionado con él en las diferentes lenguas indoeuropeas. Bueno, pues la versión hitita, digamos, es la historia de Iluyanka, en la que se nos habla de ese enfrentamiento entre el dios de la tormenta, el dios Tesub, y la serpiente dragón monstruoso Iluyanka. Tenemos también el mito de Telipinu, un dios que desaparece y con él se lleva pues, todo el ciclo de la naturaleza, algo que también nos suena por tradiciones griegas, aunque en ese caso sea una diosa. Y bueno, pues otros mitos interesantes, de los que solo les menciono un par de ellos más, los que tienen que ver con la diosa solar de Harina, o también el mito de El Kurnisa, que trata de la creación del mundo por este dios. Pongo aquí un par de imágenes simplemente para evocar la gran tradición griega, en la que lógicamente no voy a detenerme porque además es más conocida, pero ya saben que tenemos una información enorme y muy diversificada, tanto espacialmente como cronológicamente, acerca de la religión griega, que comienza esa información ya no solo desde Homero, y por eso he querido evocar aquí, con este fresco micénico, pues nuestro conocimiento de esa religiosidad griega incluso con anterioridad al primer milenio antes de Cristo. Es decir, que pues hasta hace no mucho, hasta que no se produjo el desciframiento de la escritura lineal B por parte de Michael Ventris allá por el 1953, no se pudieron leer las tablillas micénicas en la escritura lineal B, pero hoy en día sabemos que esa cultura era una cultura griega, la cultura micénica se expresaba en griego, es la lengua de las tablillas micénicas, y todo lo que está relacionado con ella, entonces tenemos que analizarlo desde la perspectiva de la religión griega, con lo cual, bueno, pues la información que podemos obtener, tanto arqueológica como iconográfica, o la que nos proporciona las propias tablillas, que es muy interesante, forma parte de ese caudal de la tradición griega. Y luego ya en el primer milenio, pues toda la información transmitida por Homero en la Ilíada y en la Odisea, la información transmitida por Hesíodo y toda la riqueza, ya digo, de documentación de todo tipo que tenemos de la tradición griega. Pero fíjense, también un politeísmo muy marcado, al igual que en Roma, que aquí he evocado simplemente pues, con un relieve de Lara Paquis, de Augusto, en el que aparece la diosa Telus, la tierra, además eso como
como madre nutricia, el dios Marte y, en definitiva, pues, toda la religión y la mitología romana, que también pues, tenemos la suerte de conocer muy bien gracias a la gran tradición literaria romana y a los datos arqueológicos que tenemos de esta civilización. También en el ámbito antiguo es clave la religión védica. La religión védica es la fase más antigua de la tradición brahmánica. Seguramente muchos de ustedes pues, conocen los conceptos fundamentales del hinduismo que podemos denominar clásico a partir de época de las Upanishads, pero para la comparación con las otras lenguas y culturas indoeuropeas, lo que nos va a resultar más interesante es esa fase más antigua que se refleja en las colecciones de himnos que denominamos los Vedas. Y entre ellos, pues el más importante para el conocimiento de la práctica religiosa de los dioses antiguos de la India es, sin lugar a dudas, el Rig Veda, el más antiguo de todos ellos, con sus 10 libros y más de 1000 himnos. Ahí se mencionan divinidades como Indra, la divinidad guerrera por excelencia, Agni, el dios del fuego, sobre el que luego volveré un poquito más adelante, el dios del sol, Surya, el Soma, que es la bebida sagrada, pero también está divinizada, es decir, se considera que es un dios, y otros dioses como Mitra y Varuna, sobre los que también volveré un poquito más adelante al hablar de cuestiones referidas a la ideología indoeuropea. Claro, con otras tradiciones indoeuropeas, con las tradiciones vinculadas a otras lenguas, nos vamos a encontrar con un problema, y es el de la reformulación de esas tradiciones o incluso el de su discontinuidad porque ha habido cambios religiosos que les han afectado. Cuando hablamos de reformulaciones, pues por ejemplo me refiero al hecho de que en una tradición religiosa que conocen, la tradición zoroástrica, se llevó a cabo una reforma que hace que el dios más importante del zoroastrismo sea Ahura Mazda, y esa palabra Ahura tiene un equivalente exacto dentro de la tradición védica, que es Asura, pero en el caso de la tradición védica, los asuras son los dioses antiguos a los que derrotaron los dioses posteriores y por tanto ya no reciben veneración. Mientras que con la reforma por parte de Zoroastro, ese Asura, ese Ahura Mazda, que literalmente lo único que quiere decir es el gran Asura, ha pasado a estar en la cumbre del panteón. Entonces ya ven que cuando intervienen pues lo que podemos denominar de una manera muy general profetas o reformadores religiosos, nos podemos encontrar con que hay cambios que hacen que la imagen que tengamos no sea la imagen más antigua de esa religión, que es la que nos permitiría obtener datos más interesantes para nuestra reconstrucción de lo que sucedía en indoeuropeo. Y llegamos al extremo, digamos, de que muchas tradiciones indoeuropeas vinculadas con lenguas indoeuropeas las tenemos documentadas en el momento en el que se produce su cristianización. Es un esquema que se repite. Empezamos a tener documentación abundante de los armenios a raíz de su cristianización. Empezamos a tener documentación de los baltos, de los bálticos. Por ejemplo, les he puesto aquí pues, la bula del Papa Inocencio IV cuando se produce el bautismo de Mindaugas de Lituania, que además no tuvo mucho éxito porque sus sucesores volvieron al paganismo y habría que esperar todavía algún siglo más para que se produjera la cristianización definitiva. Pero recuerdan que los documentos más antiguos de algunas de estas lenguas bálticas eran precisamente catecismos, y además catecismos ya de luteranos, con lo cual estábamos en un momento más avanzado. Lo mismo sucedía con los pueblos germánicos. Cuando empezamos a tener información acerca de ellos es cuando se produce su cristianización gracias a la traducción al gótico de la Biblia por parte del obispo Wulfilas. Bueno, pues entonces ya ven que en esos casos, cuando la documentación que tenemos es una documentación ya cristiana, va a ser mucho más difícil incorporar datos de esas lenguas para la reconstrucción de la religión indoeuropea antigua. De todas maneras, no hay que pensar que no hay datos, que no podemos recuperar nada, porque de hecho, por ejemplo, hay dos grandes tradiciones que van a ser muy útiles para la comparación con las mitologías griega, india, hitita, etc. Por un lado, la mitología germánica, y aquí pues seguro que a todos ustedes les suenan textos tan importantes como el Cantar de los Nibelungos en alto alemán medio,
del que les he puesto aquí la primera página de uno de los, del manuscrito del Codex Donaueschingen. Tienen, seguro que les suena también, pues el gran poema épico en inglés, Beowulf. En el caso aquí estamos moviéndonos seguramente en unas fechas de composición que los expertos discuten, pero del siglo 8-10 después de Cristo, y también es muy importante toda la mitología reflejada en las sagas nórdicas, es decir, tanto en la Edda en prosa, la denominada Edda Menor, compuesta por Snorri Sturluson en el siglo XIII, y la Edda poética o Edda Mayor, y también partes al menos de la poesía skáldica. Skald es la palabra que significa cantor en antiguo islandés, en antiguo nórdico, y parte de ella tiene contenido mitológico porque pues, algunos de esos textos tratan de cuestiones tan interesantes como cómo se produjo, cómo llegó a tener Thor, el dios Thor, su martillo. Algo parecido sucede con la mitología celta. Información sobre la religiosidad celta antigua tenemos algo, porque muchos de ustedes recordarán pues, la descripción que hace César en la Guerra de las Galias a propósito de los dioses galos, pero es una descripción que está hecha desde una visión muy etnocentrista basada en Roma, porque de hecho ni siquiera nos da los nombres de esos dioses, los describe con nombres romanos. De tal manera que la información que tenemos de época antigua es bastante limitada y no tenemos grandes textos escritos por los propios celtas en sus lenguas celtas antiguas que nos den información sobre su religión y sobre su mitología. Pero bueno, nos va a resultar muy interesante la información mitológica que se nos ha transmitido en Irlanda y también en Gales, en el Mabinogion, que es la gran tradición mitológica galesa. Y aquí pues, les he reseñado simplemente algunos de los ciclos más importantes, el ciclo mitológico con los Tuatha de Danann, es decir, los pueblos de la diosa Dana, una diosa de la que conocemos muy poco, pero que es muy interesante porque seguramente es una diosa indoeuropea de origen fluvial que tiene paralelos en el propio nombre del Danubio, y también la diosa Danu aparece mencionada como la madre de algunos dioses en la mitología védica. De tal manera que ya ven cómo ahí pues esta mención, aunque sea únicamente mitológica y ya no religiosa, nos va a permitir profundizar en esa reconstrucción de lo indoeuropeo. Lo mismo sucede pues, con el ciclo del Ulster, protagonizado por el gran héroe de la mitología irlandesa medieval, Cuchulainn, o el ciclo de Fenian con los relatos sobre otro de los grandes héroes, Finn McCool y sus guerreros. Pero aquí tenemos que tener claro una cosa, y es que esto no deja de estar pasado por el filtro de que quienes escribían estos textos, igual que los textos germánicos a los que me he referido inmediatamente antes, eran ya cristianos. De tal manera que para ellos pues, son cuentos, son leyendas, pero ya no es algo en lo que creen, no forma parte de su creencia religiosa. Con lo cual los datos los tenemos ahí, son interesantes, pero hay que saber encuadrarlos para ajustarlos dentro de nuestro estudio y de nuestro proceso de reconstrucción. Y bueno, aquí les he puesto también pues, referencias a algunos de los dioses más importantes de la tradición irlandesa, Dagda, o el propio dios Lugh, que es un dios que aparece por todas partes cuando tenemos celtas. De hecho, tenemos inscripciones dedicadas al dios Lugh en Hispania, en la España antigua, pues la inscripción rupestre celtibérica de Peñalba de Villastar, en Teruel. Tenemos curiosamente atestiguado el nombre en plural a los dioses Lugh, digamos, en varias inscripciones en diferentes lugares de la parte indoeuropea de la península ibérica, y también lo tenemos frecuentemente atestiguado en Francia. De hecho, si alguno de ustedes recuerda el nombre antiguo de Lyon en la antigüedad, pues es Lugh Dunum, que simplemente quiere decir la fortaleza de Lugh, la fortaleza del dios Lugh. Con lo cual, bueno, pues es interesante el tener esta referencia. Y bueno, otras divinidades como la diosa Brigi, la diosa Morrigan y los Tuatha de Danann a los que ya me he referido. Y en este breve repaso de las tradiciones quería mencionarles también que a veces, incluso aunque no tengamos
grandes textos ni narraciones mitológicas, como es el caso de los eslavos. Cuando los eslavos empiezan a dejarnos documentación escrita ya están cristianizados y básicamente lo que tenemos son textos religiosos cristianos, sobre todo en antiguo eslavo, pero podemos hacer una reconstrucción de aquellos elementos que, por ejemplo, nos van diciendo, pues en la isla tal se mantenía una creencia falsa porque hay que combatirla o había un ídolo y entonces se nos describe cómo era el ídolo, que fue un predicador cristiano y lo destruyó, pero al narrarnos la destrucción del ídolo nos da una cierta información que nos viene a nosotros muy bien para poder reconstruir cómo era esa religión precristiana. Y precisamente en el ámbito de los eslavos, pues los estudios más importantes los ha coordinado en los últimos tiempos el profesor Álvarez Pedrosa. El volumen que tienen a su izquierda pues es un volumen colectivo en el que participamos pues muchos estudiosos recopilando todas esas fuentes que están en diferentes lenguas, griego, latín, pero también lenguas eslavas, lógicamente, e incluso en árabe, que nos permiten llegar a conocer algo de esa religión precristiana de los eslavos. Entonces, bueno, ya ven con esta panorámica cuál sería el conjunto de elementos de esas tradiciones vinculadas con las diferentes ramas lingüísticas indoeuropeas que podemos tener en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué podemos saber de la religión indoeuropea? Pues afortunadamente podemos reconstruir bien la palabra que significa Dios. Es una palabra deivo y la podemos reconstruir a partir de divus en latín, también de la palabra deus, de sánscrito devas, lituano dievas, inglés antiguo tiu, irlandés antiguo dia. Bueno, pues podemos reconstruir esa palabra y además es una palabra muy interesante porque nos está dando la clave de qué tipo de dioses eran los más importantes dentro de la tradición indoeuropea. Y eran dioses celestes, porque esa palabra que acabamos de ver, la palabra para Dios, fíjense un poquito en la raíz, y ahora la comparamos con esta, y ya ven que se parecen bastante, es decir, que están relacionadas. Y esta palabra, concretamente, Yeus, es una palabra que significa cielo, pero también se refiere al Dios del cielo. De hecho, es la palabra que tenemos en el dios védico Yau, que significa eso, cielo y Dios del cielo, que tenemos en latín en Dius, que tenemos en griego Zeus, que tenemos en la palabra hitita que significa de manera general Dios, Sius, y tenemos también en el nombre de Dios, el Tyr, en antiguo nórdico. Con lo cual, ya digo que esto es muy interesante porque la religión indoeuropea se ha caracterizado, mencionaba antes a María Gimbutas, esta importante arqueóloga y estudiosa de la cultura indoeuropea. Ella vio pues hace casi un siglo cómo la religiosidad indoeuropea era una religiosidad que podemos decir miraba hacia el cielo, además una religiosidad en la que había un soberano masculino frente a tradiciones religiosas anteriores que a todos ustedes les sonarán como esas tradiciones neolíticas de las madres como grandes diosas. Entonces esto es un contraste muy interesante que se refleja en el léxico y que también tiene su reflejo arqueológico. A este dios del cielo habitualmente se le llama padre y de hecho esa fórmula de Zeus pater, como tenemos atestiguado en griego, ha quedado fosilizada en latín en Júpiter. Los que recuerden algo de cuando estudiaron latín recordarán que esta palabra es muy regular, el nominativo es Júpiter, pero luego el genitivo es Jovis. En Jovis no está la palabra para padre, pero en el nominativo Júpiter, sí que está esa palabra para padre que acompaña muy frecuentemente a esta invocación del Dios del cielo en las lenguas indoeuropeas. Entonces, bueno, pues ya ven cómo esa aproximación léxica nos sirve para reconstruir algunos elementos. No voy a intentar repasarlos todos porque sería imposible, pero sí voy a ir seleccionando algunos. Entonces, para que vean un poco el tono de cuál es el tipo de invocaciones, pues he traído aquí una plegaria a Zeus que le dirige a Aquiles en el libro 16 de la Ilíada, antes de que Patroclo vaya a entrar en el combate. Entonces se nos dice que, hablando de Aquiles, allí estaba su labrada copa, ningún otro hombre bebía de ella el rutilante vino, y a ningún dios más que a Zeus Padre, fíjense la combinación, a Zeus Padre, como hemos visto, a ningún dios más que a Zeus Padre hacía libaciones con ella. La recogió entonces del arca, la purificó con azufre,
primero, y a continuación la lavó con bellos chorros de agua. También él se lavó las manos y apuró el rutilante vino. Luego, de pie en medio del vallado, oró y vertió el vino, mirando al cielo. Lo que ven aquí de esa religiosidad indoeuropea que mira básicamente hacia arriba, al cielo. Y lo vio Zeus, que se deleita con el rayo, un rasgo característico de estos dioses celestes. Y aquí empieza propiamente la plegaria. Soberano Zeus, dodoneo, pelásgico, que habitas lejos, regidor de la desapacible Dodona, en cuyo contorno moran los selos, tus intérpretes, que no se lavan los pies y duermen en el suelo. Ya una vez antes escuchaste mi plegaria, y a mí me honraste, e infligiste un grave castigo a la hueste de los aqueos. También ahora cúmpleme este otro deseo. Yo me quedaré en el recinto de las naves, pero envía a mi compañero junto con numerosos mirmidones a batirse. Haz que la gloria le acompañe, Zeus de ancha voz, y llena su corazón de osadía en las mientes, para que Héctor se entere de si también sabe combatir sin mí nuestro escudero, o de si sus irrefrenables manos solo muestran furia cuando yo entro en el fragor de Ares. Ojalá, tras apartar de las naves la lucha y el clamor, regrese enseguida inmune conmigo a las veloces naves, con todos, armas y compañeros, expertos en la lucha de cerca. Así habló la plegaria y le oyó el providente Zeus. Bueno, tenemos también otros nombres que podemos reconstruir, pero básicamente se trata de nombres de fenómenos naturales divinizados. Por ejemplo, la primera palabra que les he puesto es la palabra para sol, que en védico aparece como Surya, efectivamente es una divinidad y ahora vamos a leer un himno dedicado a él. He traído algunos textos para que se hagan una idea de cómo son estas plegarias, cómo son estos textos que se utilizaban en estas religiones indoeuropeas antiguas. Tenemos claramente en el griego Helios la palabra para sol y también para el dios del sol, y seguramente también está en el nombre de una diosa británica de la ciudad de Bath, es Sulis. Pero claro, la cuestión es que en otras lenguas no aparece como un dios, sino que aparece simplemente como la palabra que significa sol, como en latín, sol. Bueno, pues claro, aquí ya ven que tenemos esa cuestión de los fenómenos naturales divinizados. Y esto es algo a lo que se dio mucha importancia en los estudios de religión comparada de finales del siglo XIX, la escuela de Max Müller, por ejemplo, porque se pensó que en realidad todos los dioses debían tener un origen en algún fenómeno natural. Eso, lógicamente, pues parece una exageración, pero bueno, pues sí que es verdad que en estas religiones, y no olvidemos el marco cronológico en el que estamos, una religión de la prehistoria, sí que es muy razonable que una parte importante, una buena parte de las divinidades sí que estén basadas en fenómenos naturales. También tenemos la aurora como diosa en la tradición védica, la diosa Ushas, el griego Geos, pero la aurora en griego es una diosa muy de segunda fila, digamos. Si recuerdan, pues aparte del mito de Titono, sabemos poco más de ella, no es una diosa de especial relevancia en los rituales, pero bueno, ahí está. Y en cambio, aurora, básicamente en latín, es el fenómeno meteorológico de la aurora, aunque hay referencia a ella con una cierta divinización en rituales como los relacionados con la Mater Matuta. Bueno, ya les digo que para que vean además esta ambigüedad o esta ambivalencia de estos dioses que son fenómenos naturales, les he traído el comienzo de un himno al sol, el himno a Surya del libro primero del Rig Veda, donde se lee lo siguiente, la traducción es propia. Ha salido el resplandeciente rostro de los dioses, el ojo de Mitra, Varuna y Agni. Ha llenado el cielo y la tierra y la atmósfera, oh Surya, el alma de lo que se mueve y de lo que está quieto. Surya va tras la brillante diosa Aurora, como un joven tras una muchacha, cuando los hombres que veneran a los dioses colocan los yugos ante el brillante para obtener la riqueza. Los relucientes caballos de Surya, de color cobrizo, resplandecientes, moteados, deben ser saludados con júbilo. Los dignos de veneración han subido a la superficie del cielo, van en torno al cielo y la tierra cada día. Esta es la divinidad de Surya, esta es su grandeza. En medio de la acción deja recogido su vestido. Cuando ha desuncido los overos de su establo, entonces la noche extiende su vestido para todo el mundo. Bueno, ya ven que sí, que es un dios, pero se ve muy claramente que es el momento del amanecer y de ahí pues esa figura del dios del sol siguiendo a la diosa Aurora. Sí, están divinizados, pero ya ven que se ve muy claramente el fenómeno natural que hay detrás. Entonces, bueno, esta comparación léxica, ya digo, es muy interesante, luego volveré sobre ella a propósito de los ritos, pero se nos queda corta para intentar comprender un poquito más acerca de cómo era esa religión indoeuropea. Y vamos a abordar entonces algunas cuestiones de ideología.
Y recuerden aquí lo que les decía de los métodos textuales. Vamos a comparar rasgos a partir de elementos iguales o muy parecidos que se encuentran en las culturas indoeuropeas antiguas. Y en el ámbito de la religión, les he puesto aquí ya la portada de uno de los libros clave de Georges Dumézil, el gran estudioso de la religión comparada en Francia en el siglo XX y específicamente de las religiones indoeuropeas. Ya digo que esa es su gran obra, Mito y Epopeya, donde hace un repaso realmente docto y documentado de las tradiciones religiosas de los pueblos indoeuropeos, y Dumézil se dio cuenta de que en muchas de las tradiciones religiosas o incluso de los relatos que aparecían en las tradiciones indoeuropeas antiguas se observaba que había una especie de tripartición, de trifuncionalidad, es decir, que se repetía este esquema de tres ámbitos, digamos, que son la soberanía, la guerra y un tercer ámbito que tiene que ver con el sustento, la producción agrícola, ganadera y también con la sexualidad, con la reproducción, que ya ven que está vinculado porque la reproducción de los animales no deja de ser una forma de producción para los humanos que los tienen. Vamos a ver algunos ejemplos para que comprendan a qué hace referencia. Un mito que estoy seguro que todos ustedes conocen, como es el mito del juicio de París. Si nos paramos a pensar en ese juicio, en el que teóricamente París tenía que resolver una cuestión como era decidir cuál de las diosas era la más bella, pero la primera cuestión a la que quiero que presten atención es que si nos paramos a pensar cuáles eran esas diosas, pues esas diosas eran Hera, es decir, la mujer de Zeus, el soberano de los dioses, es decir, ámbito de la soberanía. La segunda en discordia era Atenea, la diosa de la guerra. Atenea es, además de la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra. Les he puesto aquí un mosaico ya de época romana, procedente del sur de España, pero bueno, ya ven aquí el atributo claro de Atenea con su casco como diosa de la guerra. Y la tercera diosa sobre la que tiene que juzgar París es Afrodita, la diosa del amor. Sí que ya ven ahí ese esquema trifuncional, pero no acaba ahí la cuestión, porque ya saben que las diosas no jugaban limpio, es decir, no se pusieron allí y dijeron, bueno, pues que decida quién es la más guapa de todas, sino que intentaron sobornar a París. Y si nos paramos a pensar con qué intentaron sobornarle, se refleja todavía más esta ideología tripartita, porque Hera lo que le ofrece es el dominio sobre Europa y Asia, es decir, claramente la soberanía. Atenea lo que le ofrece es ganar siempre la guerra, es decir, el ámbito guerrero, segunda función. Y lo que le ofrece Afrodita es desposarse con la mujer más hermosa, es decir, claramente estamos en el ámbito de la tercera función. Ahora ya no entramos en juicios de valor sobre la decisión de París, aunque saben que bueno, todo esto acabó acarreando la guerra de Troya y bueno, gracias a ello, hablando en un plano mítico, digamos, tenemos esa maravilla que son los poemas homéricos. Pero vamos a ver otros ejemplos. La mayoría de ustedes también seguro que conocen la tríada capitolina clásica. Júpiter, Juno y Minerva. Pero aquí nos interesa la tríada capitolina arcaica porque además esto lo voy a vincular después con alguno de los tipos de sacerdocio. Y la tríada capitolina arcaica estaba integrada por Júpiter, vaya, qué casualidad, por Marte, vaya, qué casualidad, y por Quirino, que bueno, los estudiosos dicen que parece que es un dios de tradición sabina, es decir, de uno de los pueblos cercanos a Roma. También se le vincula con Rómulo divinizado, pero en realidad, como ven en esta moneda, es un dios que se considera protector en general del Estado y de la prosperidad del Estado. Con lo cual, bueno, ya ven que nos movemos nuevamente en esa tripartición. Y un hallazgo que fue interesantísimo. El martes el profesor Álvarez Pedrosa les hablaba de que la documentación más antigua de las lenguas indoiranias no la tenemos ni en la India ni en Irán, sino en el Próximo Oriente, es decir, en el reino de Mitanni. Bueno, pues en un tratado firmado en torno al 1380 a.C., siglo XIV a.C., entre el Imperio hitita y el reino de Mitanni, cómo se solía hacer en la diplomacia de la época, claro, cómo se garantizaba que se iban a cumplir los acuerdos. Bueno, no existía la ONU, aunque bueno, el papel que tiene la ONU es modesto, vamos a decir, pero al menos tenemos organismos internacionales que velan de alguna forma por el cumplimiento de esos acuerdos, pero en la diplomacia antigua esto no era así.
cómo se daba garantías de que se iba a cumplir lo acordado. Bueno, pues cada una de las partes ponía como garantes y como testigos a sus dioses. Y bueno, pues los hititas ponen como garantes de ese acuerdo a sus divinidades, pero lo interesante es que los mitanios ponen como garantes de esas divinidades, de esos acuerdos, perdón, a estas divinidades, iba a decir 3, pero en realidad son 5 agrupadas en 3 grupos, y curiosamente esas divinidades tienen correspondencias muy claras en el panteón védico y también van a estructurarse conforme a esa trifuncionalidad que detectó Dumézil. Porque ponen como garantes adaptados a la escritura cuneiforme y a la lengua mitania, no voy a entrar en los detalles filológicos, pero ponen como garantes por un lado a Mitra y a Varuna, es decir, divinidades vinculadas con el ámbito de la soberanía. El dios Varuna es el dios que en los Vedas protege el Rita, el orden cósmico, es el que controla todo el universo, un dios que a veces aparece como muy distante, pero porque tiene esa función de supervisar todo el cosmos, todo el universo. Y aparece acompañado de Mitra, forman siempre, en la mayoría de los casos, una pareja que aparece mencionada junta. Se menciona también en este tratado a Indra, que es el dios de la guerra en la mitología védica, y se menciona por uno de sus epítetos, recuerde lo que decíamos antes, los Nasatya, los sanadores, que es una de las formas de referirse a los Ashvin, a estos gemelos divinos que se relacionan con el caballo. Ashvin es un derivado de la palabra Ashva, caballo en sánscrito, y que son unos dioses que interactúan con los hombres y les procuran bienestar, riqueza, es decir, que son unos dioses favorecedores de ese ámbito de la tercera función. Así que bueno, ya ven, pues acumulando todas estas aparentes casualidades fue como Dumézil se dio cuenta de que en realidad esto funcionaba como un elemento ideológico que aparecía repetidas veces en diversos ámbitos de la religiosidad indoeuropea. Pero aunque se ha criticado, y con razón, y es muy cuestionada esta ideología de la trifuncionalidad dumeziliana, pero hay que dejar claro que Dumézil era muy consciente de que había que hacer una aplicación metodológica rigurosa. Es decir, que no podíamos ir eligiendo por ahí lo que nos interesaba para detectar esos 3 elementos, y ya ven lo que hemos hecho. Es decir, hemos hablado del juicio de París donde hay 3 elementos. Es decir, no es que haya 8 y elegimos los que nos interesen. Entonces, él lo organizaba diciendo que para que se pueda hacer un análisis trifuncional de alguna tradición religiosa mitológica indoeuropea, tienen que ser los elementos distintos, es decir, no puede haber menos de 3, puede haber algunos que puedan agruparse si hay razones para ellos, pero no podemos hacer un análisis trifuncional con menos de 3 elementos. Tienen que ser esos elementos solidarios, es decir, que tienen que estar relacionados por algo, no puedo coger nuevamente de aquí y de allá y mezclar lo que me parezca. Tiene que ser un análisis, tienen que ser unos elementos además homogéneos, ya lo hemos visto. Las 3 diosas, vale, pues estamos hablando de las diosas del juicio de París. Los 3 regalos que le ofrecen, ¿vale? Pues son homogéneos, los 3 regalos. No es una batalla, un regalo y una acción que no tiene nada que ver con ello. No tiene que haber una homogeneidad. Y además la explicación trifuncional tiene que ser exhaustiva. Es decir, no podemos decir, bueno, pues de estos 8 elementos cojo solo 4, que son los que me vienen bien, y los otros no los explico. No, entonces no tengo el apoyo suficiente para hacer un análisis trifuncional. Insisto en que bueno, pues las teorías de Dumézil han sido cuestionadas, se ha pensado a veces que son demasiado generalistas, que se pueden aplicar también a otras culturas, pero fíjense que aquí también cuando hablamos de reconstrucción cultural y religiosa, a veces nosotros pensamos que tiene que haber una necesidad de exclusividad. Para caracterizar algo como que es de una cultura, tiene que ser exclusivo de esa cultura. Y yo ahora les invito a plantearse qué definiría la cultura española que sea exclusivo únicamente de España. Y podemos caer, no voy a utilizar ningún ejemplo de España, pero podemos caer en lo que Enrico Campanile, un gran estudioso de la religión y de la cultura indoeuropea, decía. Es que si a mí me preguntan qué es lo característico de la cultura italiana que sea exclusivo de la cultura italiana, prácticamente lo único que puedo decir es que echamos tomate a toda la comida. Y eso acaba siendo un elemento que en términos de definición no tiene tanta trascendencia. Las culturas y las religiones son un cruce de diferentes elementos y lo individual, lo específico de la cultura es
esa articulación y esa combinación de elementos que no pasa nada porque compartan con otras culturas. Bueno, pasando un poquito a los sacerdotes y a los ritos, pues obviamente en las religiones indoeuropeas antiguas encontramos diferentes tipos de sacerdocio. Aquí les he puesto los tipos de sacerdocio celta según la información, pero fíjense nuevamente nuestro problema con las fuentes de la religión celta antigua, que es que la información es de Diodoro de Sicilia y de Estrabón, es decir, es información externa a aquellas personas implicadas dentro de la propia cultura celta. Nos habla de los druidas, que es algo que todos ustedes conocen, nos habla también de los bardos y nos habla también de los adivinos. En el puesto más alto, en el nivel más alto, están los druidas, lógicamente, que los definen estos autores clásicos como teólogos, es decir, son los que se ocupan de los dioses, de la filosofía, del conocimiento general del universo. Pero bueno, ¿qué podemos reconstruir aquí? Pues es muy interesante también que lo que luego acabarían siendo las castas, es decir, estos grupos sociales que aparecen mencionados ya desde el Rig Veda, también se prestan a este análisis trifuncional, porque la primera función estaría vinculada con los brahmanes, con los sacerdotes, la segunda función con la segunda casta alta, la de los kshatriyas, los guerreros, y la tercera con la casta de los vaishyas, de los mercaderes, ganaderos y artesanos, es decir, los que se ocupan de la producción. Bueno, pues estos brahmanes se ha pensado que sea una palabra que pueda estar vinculada etimológicamente con la palabra flamen, que aparece en latín. Bueno, la etimología no es segura, es decir, es discutida, pero no deja de ser interesante, independientemente de que la etimología sea común o no, porque bueno, el Colegio de los Flámines tenía 3 flámines mayores, que eran precisamente los dedicados a cada uno de los integrantes de esa tríada capitolina primitiva. El Flamen Dialis, el dedicado a Júpiter, el Flamen Martialis, el dedicado a Marte, y el Flamen Quirinalis, el dedicado a Quirino. Pero les decía que, bueno, si la etimología común es correcta, pues refuerza la idea, pero un análisis que he tomado de un trabajo de Ranko Matasovic es muy interesante porque ya ven que también podemos articular esta comparación con independencia de que la palabra sea la misma o no. Es lo que le decía de estos métodos textuales que van más allá de la mera etimología. Porque claro, cuando leemos las prohibiciones relativas a los brahmanes y las relativas al Flamen Dialis, pues ven que hay una serie de elementos que no dejan de resultar llamativos. Pues bueno, lo de que no se les pueda matar o atacar, pues vale, pero a los brahmanes no se les puede llamar como testigos, al Flamen Dialis no se le puede obligar a prestar juramento, no deben relacionarse con lo funerario porque es algo que contamina, tienen tabúes también vinculados con el alcohol, con la carne cruda, con el ungirse de aceite, con la guerra y el ejército, también tienen animales prohibidos como los perros y los caballos. Entonces, bueno, ya ven cómo es interesante esta comparación para poder intentar reconstruir, plantearse algo de esas características del sacerdocio primitivo. Y entrando un poquito en los detalles del ritual, pues por ejemplo, en muchas culturas indoeuropeas antiguas, aquí lo voy a ejemplificar con 3, nos encontramos con que el fuego es un elemento claramente muy importante en los rituales de las religiones indoeuropeas antiguas. Los rituales védicos del fuego son muy complicados, hay tratados enteros destinados a explicar cómo eran esos altares, están en los Kalpa Sutras, pero les decía antes que el dios Agni es una divinidad muy importante en la cultura védica y de hecho el primer himno del Rig Veda, del texto religioso más antiguo, más importante de época antigua, de época védica de la India, es un himno al dios Agni, donde se nos dice: a Agni alabo, al sacerdote familiar, el dios del sacrificio, el sacrificador, el recitador, el mayor dador de bienes. Agni debe ser alabado por los cantores antiguos y por los actuales, que él haga venir aquí a los dioses. Que por Agni obtenga la riqueza y el sustento día a día, hijos abundantes que sean mi gala. Agni, aquel cuyo sacrificio, cuya ofrenda tú circundas por todas partes, ese sí marcha entre los dioses. Ya ven aquí ese papel mediador del fuego, porque el fuego es donde se hacen las ofrendas y es al ofrecerlo en el fuego cómo esa ofrenda puede llegar a los dioses. Si nos vamos a otros ámbitos, ha sido muy interesante, por ejemplo, y este es un hallazgo bastante reciente, es una tablilla micénica, ven que está rota por la mitad y ha sido
hace poco, cuando los micenólogos se han dado cuenta de que esas dos mitades formaban parte de la misma tablilla. Y eso ha dado como resultado una unión en la que tenemos pues, la mención del dios Dioniso. Ya ven que aquí, aunque la transcripción del sistema de escritura micénico pues, lo haga un poquito raro, pero se reconoce fácilmente el nombre de Dioniso, Diwonusoyo, en genitivo, y lo que viene a continuación es la palabra ekara, que es la forma de transcribir con este silabario micénico en lineal B. La palabra es jara, es decir, es un altar del fuego, es decir, es el fuego. Entonces tenemos el fuego de Dioniso, es decir, rituales vinculados con el fuego. No tenemos ni siquiera que esperar al primer milenio antes de Cristo, sino que ya en época micénica encontramos este uso ritual del fuego, como por otro lado pues resulta bastante lógico. Y también seguro que les resultan familiares las vestales y su papel clave dentro de la cultura romana, porque eran las guardianas del fuego sagrado en el templo de Vesta, ese fuego que no se podía apagar, porque cuando se apagara lo que iba a suponer es el final de la existencia de la propia Roma, de tal manera que incluso en situaciones de peligro tan importantes como cuando atacaron los galos a Roma, de lo que se preocuparon, uno de los elementos de preocupación fue llevarse el fuego sagrado para poder mantenerlo vivo y poder continuar con él. Bueno, pues algunas veces podemos reconstruir elementos léxicos relacionados con esto. Les he puesto aquí algunos ejemplos, las raíces y palabras que significan libación, esa raíz spend, que está reflejada en el hitita ispant o sipant, es una manera de escribirlo, en el griego spendo, latín spondeo, que tiene el significado de prometer. Bueno, ya ven que en realidad es la promesa que se hace cuando se hace el sacrificio, la libación, en este caso vinculada con ella. O esa otra raíz heu, que aparece en griego geuo, en frisón, es decir, en una lengua germánica, la tenemos también en antiguo e indio homan, en el verbo sánscrito hu, verter, y en el sacerdote jotar, que es el sacerdote védico, uno de los sacerdotes védicos más importantes. Bueno, pues también la raíz que tenemos en la palabra víctima en latín es una raíz que encontramos en el gótico vix, consagrado, en el antiguo nórdico we, templo. Bueno, pues ahí tenemos un elemento léxico que podemos relacionar con esto. Y también podemos reconstruir un par de raíces vinculadas con las plegarias. Meld, en hitita maldai, orar, invocar, en antiguo alto alemán, en antiguo eslavo. También la raíz wed, en antiguo irlandés gidi, pedir, orar, en griego cesastai, en antiguo indio yadiyami. Es decir, bueno, pues tenemos la reconstrucción de la plegaria. Y además lo que es interesante es vincular la plegaria con la reconstrucción léxica con tipos textuales que encontramos. Ya hemos visto la plegaria a Zeus de la Ilíada y aquí les voy a leer simplemente un fragmentito de la plegaria de Mursili, uno de los reyes hititas por la peste, en traducción de Juan Antonio Álvarez Pedrosa, que es uno de los estudiosos que ha traducido junto con Alberto Bernabé y Virgilio García Trabazo pues, textos religiosos hititas al español. Pues este dios Mursili dice: «Óyeme, Dios de la tempestad de Hati, y salva mi vida. Tengo que recordarte una cosa, el pájaro busca refugio en la jaula y la jaula salva su vida. Más aún, si algo abruma a un siervo, él presenta su alegato ante su señor lo oye y se apiada de él. Es más, si el siervo incurre en una falta pero confiesa su falta a su señor puede hacer con él lo que le plazca. Pero puesto que ha confesado su falta a su señor, el alma de su señor se aplaca y el señor no castiga a su siervo. Yo he confesado ahora el pecado de mi padre, así sucede, lo he hecho. Si tiene que hacer restitución, parece claro que con todos los dones que he concedido ya a causa de esta plaga, con todos los prisioneros que he devuelto a sus hogares, en resumen, con toda la restitución que ha hecho Hati a causa de la plaga, ha hecho su restitución 20 veces. Y aún el alma del dios de la tempestad, mi señor, y de los demás dioses, mis señores, no se ha aplacado. Pero si pedís de mí alguna restitución más, decídmelo en un sueño y os la proporcionaré». Bueno, plegarias de este tipo podemos encontrar en las lenguas indoeuropeas antiguas. Hago entrar un último elemento y ya con esto nos encaminamos hacia el final de la presentación. Los datos arqueológicos. Claro, si podemos identificar
la cultura arqueológica vinculada con ese pueblo indoeuropeo prehistórico, eso nos permitiría decir, bueno, pues vamos a analizar esos restos arqueológicos y a ver qué nos dan, qué información nos dan de la religiosidad indoeuropea. Entonces ya hemos hablado de esta cultura de los kurganes, que en su fase más antigua se vincula con la cultura yamna, y estos kurganes pues son esos túmulos que aparecen pues, en muchos lugares del oriente europeo, pero sobre todo los más antiguos en estas estepas del sur de Ucrania básicamente y también del sur de Rusia. Son grandes enterramientos que nos van a dar una información muy interesante cuando se excavan, porque son grandes cámaras sepulcrales donde aparecen enterradas pues, habitualmente. Tiene una posición de centralidad, lo que se suele interpretar como el jefe guerrero del clan, acompañado de familiares y a veces también que parece que hay sacrificios humanos. Pero sobre todo es muy interesante que aparecen acompañados de sacrificios de caballos, y este tema del sacrificio del caballo es un tema muy interesante en algunas de las tradiciones mitológicas y religiosas indoeuropeas antiguas. Por ejemplo, a lo largo de todo el Mahabharata, de la gran epopeya india, la idea de que Yudhishthira, el mayor de los Pándavas, es decir, del clan que ha sido desalojado ilegítimamente del poder por sus primos, pues el Yudhishthira va a estar pensando en que cuando consiga restituir ese orden va a hacer un sacrificio del caballo, porque es el gran sacrificio, digamos, que va a demostrar su consagración real. Y esa vinculación con el rey también se encuentra en la mitología irlandesa medieval. Bueno, pues en estos grandes túmulos, en los kurganes, van a aparecer sacrificados caballos, enterrados carros. Como ven, este es una fotografía que pude hacer en el Museo Nacional de Georgia, de tal manera que hay toda una serie de elementos que no hemos tenido tiempo de discutir, porque hablar de toda la cultura indoeuropea sería pues, muy largo, pero son elementos que coinciden con lo que nos permite reconstruir esa arqueología lingüística y esas ideas motrices que aparecen una y otra vez en las culturas indoeuropeas antiguas. Con lo cual, bueno, pues si podemos identificar esta cultura de los kurganes con esa cultura indoeuropea primitiva, originaria, pues todo lo que podamos deducir de la excavación de sus lugares arqueológicos y específicamente de esas sepulturas, lo podemos proyectar también como cultura indoeuropea. Así que ya ven, un trabajo interdisciplinar interesante y que vincula lingüística, arqueología y, como les decía, genética, de tal manera que ahora los grandes proyectos de estudio de la cultura indoeuropea son proyectos que implican a todas estas ramas científicas. Y ya muy brevemente, porque no me gusta hablar de la religión indoeuropea sin referirnos a ese ámbito más popular, porque parece que siempre nos quedamos como en ese ámbito de los sacerdocios más importantes, de la mitología, de esos grandes dioses, pero la gente en su día a día tiene necesidades que tiene que cubrir, vinculadas con la religión en casa, con aquello que le preocupa más de cerca, porque es la cosecha, cómo va a ir, este tipo de cosas. Bueno, pues como recordatorio les he puesto simplemente pues, el papel que tienen los lares y también pues, los penates dentro de los cultos domésticos romanos y el ritual del agnihotra, es decir, de la ofrenda en el fuego del hogar que se tiene que realizar diariamente en cada casa. En el ámbito indio es muy interesante saber que tenemos, si el Rig Veda es el Veda de las grandes ceremonias públicas y solemnes, tenemos una información interesantísima en la India antigua acerca de los rituales domésticos, de la magia, de esas curaciones, de lo que podemos llamar himnos médico-mágicos, y ahora veremos alguno, en otra de las grandes recopilaciones de textos védicos, de himnos védicos, que es el Atharva Veda. Y les he puesto la imagen de la versión paipalada para poder decirles que suceden a veces casi milagros de estas tradiciones indoeuropeas, porque de la Atharva Veda solo conocíamos una de las versiones y la versión Shaunaka o Shaunakiya, y solo gracias a que estudiosos a finales del siglo XIX oyeron rumores de que se había mantenido la tradición de la escuela paipalada en algunas zonas de la India, se descubrieron unos manuscritos en escritura orisa, en una de las escrituras de la India, muy mal conservados, pero
posteriormente, a mediados del siglo XX, se pudieron localizar comunidades brahmánicas que todavía transmitían de manera oral esta versión paipalada. Así que fíjense, una tradición que remonta a la más remota antigüedad y que ha sido transmitida de manera oral por parte de algunas comunidades que han llegado hasta nuestros días. Así que no es de extrañar que toda esta tradición védica haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad, porque realmente ya digo que es casi milagroso. Y algunos rituales como el de boda en la India hoy en día siguen muy de cerca estas tradiciones. Bueno, también es muy interesante, por ejemplo, en el ámbito celta, la existencia de cofradías de hechiceras en femenino, que se llaman entre sí madre e hija, pero en realidad lo que supone es una relación de alumna y de discípula, donde pues, tenemos algunos hallazgos relativamente recientes, como el plomo de Larzac o el plomo de Chamalières, donde muy claramente aparecen estas mujeres que eran una especie de hechiceras, de brujas. Y ya ven que a veces las mujeres tienen que ocupar esos papeles menores porque en una sociedad tan patriarcal como la sociedad indoeuropea, el ámbito que pueden controlar las mujeres es un ámbito más de esto que queda fuera de lo que podemos definir como la religión oficial. Por eso me gusta mencionarlo. Y acabo ya con un paralelismo para que vean lo interesante que es ver ya no solo que existe esa religiosidad popular, que podríamos afirmarlo casi a ciegas desde un punto de vista antropológico, sino porque hay paralelos tan interesantes como este conjuro que se encuentra en los llamados encantamientos de Merseburgo, en alemán medieval, es decir, que estamos ya en plena Edad Media, y se nos habla de que pues, estos dioses, Fol y Wodan, se dirigieron al bosque. Allí al potro de Balder se le torció la pata, y allí lo encantó Singut y su hermana Sune, allí lo encantó Frilla y su hermana Vole, allí lo encantó Wodan, es decir, el dios Odín, como él bien sabía, y el encantamiento es este. Se lo he puesto el original en alemán para que, aunque no puedan seguir el significado, pero vean esa reiteración. Sose benrenki, sose bluotrenki, sose lidirenki, benzi bena, bluotzi bluoda, etc. Es decir, así la torcedura de pata, así la torcedura de sangre, así la torcedura de miembro, pierna a pierna, sangre a sangre, miembro a miembro, así sean pegados. Es decir, es un conjuro mágico para curarle la rotura de la pata. Bueno, pues muchos siglos atrás, milenios atrás, nos encontramos con este texto de la Atharva Veda. También les he dejado el texto en sánscrito, en védico, para que puedan ver un poco la sonoridad, pero en traducción sería: que tu médula esté con la médula y tu articulación con la articulación, que lo que de tu carne se ha separado suba junto al hueso, que tu médula esté con tu médula, que la piel suba con la piel, que tu sangre, tu hueso suba, que la carne suba con la carne, une pelo con pelo, une piel con piel, que tu sangre, tu hueso suba junto a lo cortado, hierba. Aquí están utilizando una hierba para sanar y la están reforzando con este encantamiento. Pero ya ven que no es solo que haya encantamientos, sino que a veces esas fórmulas son tan parecidas que invitan a pensar en una herencia común que se ha podido mantener en las diferentes culturas indoeuropeas. Y bueno, pues con todas las limitaciones, al menos espero que hayan tenido una visión de cómo trabajamos en este ámbito, de algunos de los temas que reconstruimos, y que esto les despierte pues, la curiosidad por seguir leyendo más sobre este tema fascinante. Y muchísimas gracias por su atención durante todo este tiempo tan largo.